La media drenan hacia la yugular interna, mientras que la inferior drena hacia las venas brachiocefálicas. ¿Chicos? Ahora, acá tenemos el esquema de lo que es la síntesis de las hormonas tiroideas. Como ya sabemos, tenemos la T3, que es la hormona biológicamente activa, mientras que la T4 es la que más abunda, ¿no? Ahora, acá tenemos la sangre, que vendría a ser acá, la membrana lateral. Tenemos el folículo tiroideo, el tiroideocito, y tenemos el lumen donde está el coloide. Primero, acá a nivel de la membrana vasolateral tenemos un symporter o cotransporte, que es el transporte activo secundario, llamado NIS. Symporter, sodio, yoduro. Por cada yoduro que ingresa, tendrá 2 sodios. Entonces acá hay un pequeño proceso que se llama captación. Ahora, este yoduro que está dentro de la célula del folículo tiroideo tiene que salir mediante un canal de radio canal. ¿Cómo se llama? La pendrina. Esta pendrina es un symporter o cotransporter. Antiporter. ¿Antiporter o symporter? Antiporter. ¿Por qué? Me digo yo, y sale yoduro. Ahora este yoduro tiene que oxidarse. ¿Ya? Tiene que ganar electrones. Vamos a poner este yoduro tiene que oxidarse. ¿Quién se encarga de este proceso? La famosa peroxidasa tiroidea. Y acá está el segundo proceso, que es la oxidación. Ahora vamos a hacer un alto ahí. Y a nivel del folículo tiroideo se va a utilizar una proteína muy importante, que es la tiroglobulina. La tiroglobulina tiene precursores o fragmentos de tirosina que van a ser muy importantes para la síntesis de las hormonas tiroideas a nivel de coloide. ¿Ya? Entonces, la tiroglobulina va a salir hacia el coloide una vez sintetizada, y también por efecto de la TPO va a dar el tercer proceso, que es la organificación. O sea, el yodo se va a unir con los fragmentos de tirosina y van a formar tirosina y yodotirosina. Acuérdense. Mono 1 y yodo 2. Esto se da en el proceso de organificación y también participa en lo que es la TPO. O sea, miren, chicos, en el proceso de oxidación participa la TPO, en el proceso de organificación también participa la TPO. Y hay un cuarto proceso que es, ¿cómo se llama? Acoplamiento. Este acoplamiento, ¿qué quiere decir? Se van a juntar un hit con un mit, 2 más 1, 3, ¿cierto? Vamos a formarla de 3. Un mit más un dit. Y un dit más otro dit forma la T4. Entonces, si ustedes en el examen les preguntan que hay un fármaco que inhibe la peroxidasa tiroidea y les dicen qué fases de las síntesis de hormonas tiroideas se ven afectadas, ¿ustedes qué responden? Oxidación, organificación y acoplamiento.
dosis hacia el folículo tiroideo, está almacenado. Y por acción de las proteasas, estas proteasas van a degradar, después va a estar una vesícula. Estas proteasas van a degradar toda la vesícula y todo este contenido va a salir para el tiroidocito. Y esto, la T3 y la T4 va a salir a la sangre y va a hacer su efecto en diversos tejidos blancos. Mientras que la MILT-ID, por efecto de una iodinasa, se va a convertir de nuevo en tiroxina para poder volver a realizar lo que es la síntesis de hormonas tiroideas. Ahora, periféricamente, en la sangre, esta T4 se va a convertir en T3. ¿Por qué encima? 5 derivados. Bueno, 5 derivados. ¿Y qué fármaco inhibe la 5 derivados? El clorpiracilo bloquea la respectividad, también el metimazol, pero a su vez el clorpiracilo va a cortar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de disminuir la hormona biológicamente activa, que es la T3. Entonces, que tiene mayor efecto. Si le preguntan cuál es la segunda más, la T4. ¿Los chicos? ¿Me estoy entendiendo? Acá están los targets. Clorpiracilo, metimazol, no metamizol. ¿Chicos? Metimazol. Acá también actúa lo que son los glucocorticoides y los beta-blockers. Usamos beta-blockers porque hay aumento de los síntomas adrenérgicos. Hay palpitaciones. Muchas veces los pacientes refieren palpitaciones, entonces nosotros vamos a usar beta-blockers y estos van a actuar a nivel de las 5 de ellos, al igual que los glucocorticoides. Bueno, acá está, chicos, lo que hemos hablado, el canal NIS. Recuerden que es un transporte de transporte activo secundario, mientras que la apendrina es un transporte, es un anticorte. ¿Chicos? Chicos, aprovechando lo que dijo Álvaro sobre los beta-blockers y ya hablaron de los targets y un poco de fármacos. Primero vamos a hablar de hiper y luego vamos a hiper, ¿ya? Hipertiroidismo. ¿Qué entienden por hipertiroidismo? Que todo está acelerado, ¿está bien? Eso sí, clínicamente vemos un paciente acelerado. ¿Y cómo estaría las hormonas tiroideas? Entonces, si es que te preguntan, si te preguntan sobre un paciente hipertiroideo, es que tiene una hiperexpresión o una sobreexpresión de las hormonas tiroideas. Eso quiere decir que todo lo que ha hecho Álvaro se está súper expresando, ¿ya? Entonces, por eso vamos a tener uno de los fármacos que podemos utilizar para los hipertiroidismos son los beta-blockers. Porque, por ejemplo, dijeron pacientes acelerados. 5 manifestaciones clínicas de un hipertiroidismo: taquicardias, temblores, ansiedad. ¿Cómo? Les estoy haciendo prácticamente un robot, como podría venir pregunta de examen, en caso clínico. ¿Paciente? ¿Mujer o hombre? Mujer. Mujer. ¿Por qué mujer? Es más frecuente de 9 a 1 en mujeres, ¿ya? Los pacientes hipertiroideos son más frecuentes en mujeres. Edad: 20 a 40 años, ¿ya? Y con síntomas acelerados. Te pueden decir que es una paciente ansiosa, que obviamente no va a venir a tu consulta una paciente que diga: siento que mis hormonas tiroideas están sobreexpresadas o altas.
Normalmente te viene por temblores, por taquicardia, y el hecho de que tiene mucha hambre, pero no engorda. ¿Ya? Entonces, esos son síntomas. Y por ejemplo, los beta blocs, como mencionó Álvaro, ¿cuáles son? Beta blocs encontramos en cardio, ¿cierto? No he estudiado en cardio. ¿Cuál es su target? La clasificación son selectivos y no selectivos, y mixtos. Ya. ¿Cuál es su target? Inhiben los beta 1, si estamos hablando de cardio, pues inhiben todos los receptores beta. A esos estamos llamando que inhiben los síntomas adrenérgicos. ¿Y cuáles son los síntomas adrenérgicos que estamos viendo? La taquicardia, la ansiedad, los temblores, todos esos son síntomas adrenérgicos. Por eso, los beta blocs no son control tiroideo como tal, sino son control de síntomas adrenérgicos. Entonces, si es que te preguntan para tu examen de la PC3 que va a ser escrito, ¿cuál sería el target de los beta blocs en endocrino? No sería inhibir los beta, porque eso no sería endocrino, eso sería normal. Entonces sería inhibir la conversión de la conversión periférica de T4 a T3. Inhibe la conversión periférica de T4 a T3, los beta blocs. Luego los siguientes fármacos que también habló, que es el metimazol. Metimazol y el propiltiroxina. El metimazol, ¿tenemos acá en el Perú? No tenemos. ¿Qué usamos entonces? Tiamazol. ¿Ya? Entonces, el tiamazol puede venir con cualquiera de esos dos nombres, ¿no? En el examen. Metimazol o tiamazol. ¿Qué pasa con este medicamento? ¿Le podemos dar este medicamento a personas gestantes? ¿Por qué? Es un efecto teratogénico. ¿Ya? Entonces utilizamos en gestantes el propiltiroxilo. Luego, ¿cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo? ¿Qué es una enfermedad de Graves-Bastl? Es una enfermedad autoinmune. Entonces, la primera causa de hipertiroidismo es una enfermedad autoinmune, que estamos hablando de primario. ¿Ya? ¿Cómo podrías descartar entre hipertiroidismo en general como enfermedad de Graves-Bastl en un examen? ¿Qué te tienen que decir? Exoftalmo. Bocio, pero bocio no tanto porque también tenemos una patología que se llama hipertiroidismo, bocio multinodular, que causa hipertiroidismo. ¿Qué pasa con el bocio multinodular o bocio nodular o enfermedad de Plummer? Con esos tres nombres se lo pueden preguntar. ¿Qué pasa? El nódulo tiroideo hace una sobreexpresión de la hormona tiroidea. Entonces tenemos la tiroides que produce su hormona tiroidea normalmente y aparte hay otros nódulos que empiezan a producir más hormona. Entonces por eso nos da un hipertiroidismo, porque cada uno está actuando por su cuenta. ¿Ya? ¿Cómo trataríamos eso? ¿Con beta blocs? No. ¿Con propiltiroxilo? Probablemente. ¿Con metimazol? Probablemente. Y la enfermedad de Graves-Bastl. Con todo, sí tiene todo. Sí tiene todo. Y también tenemos. ¿Y cómo se llama a la sobreexpresión? O sea, a una. No sé si es el nombre. A un hipertiroidismo severo. ¿Va a ser? Tormenta tiroidea o crisis. ¿Ya? ¿Cómo vendieron a su paciente? Claro, todos los síntomas exacerbados. ¿Tendría intolerancia al calor? No. ¿Tendría hipertermia? Porque intolerancia al calor no es fiebre, solo es que no le gusta el calor. En cambio, la fiebre, hipertermia, mayor de 39-40, ya estamos hablando de una tormenta tiroidea. ¿Qué más? Incluso podría venir en coma. ¿Ya? Todo eso con respecto a hiper. Sí,
semana, a nivel hipotalámico, ¿no? Que va a ser sí. Laboratorialmente hablando, si en el examen les ponen TSI positivo, es propio de hipertiroidismo, chicos, de enfermedad de Graves base. ¿Por qué? Siempre que vean enfoquémonos en el examen, ¿ya? Si ustedes ven, o sea, lo que pueden ver normalmente, TSH, T3, T4. Si ustedes ven TSI, ni siquiera terminen de ver la pregunta. Vaso, ¿ya? Propio de vaso. Pero normal, en la vida real, no se dosa. Porque normalmente el diagnóstico es clínico. ¿Ya? Es bien raro que te dosen un TSI. Y hablando también de fármacos, antes de que bastante fuerte, también tenemos para hiper, tenemos yodo radioactivo y tenemos la cirugía. El yodo radioactivo, que es el yodo 120, no se utiliza para gestantes por lo menos es radioactivo. ¿Y qué hace con la tiroides? Imagínense un yodo radioactivo. ¿Actuaría en la síntesis de hormona tiroidea o en la tiroides como tal? Como órgano. En la tiroides. Destruyendo poco a poco la tiroides. ¿Ya? Entonces esa... Chicos, miren, este cuadro es bien sencillo en realidad. Si ustedes dominan lo que es el hipotálamo, hipófisis, tiroides, lo van a sacar al toque. Esta es la hormona liberadora de endorfina. Después, miren las estimulantes en los tiroidocitos en la hipófisis o hipófisis anterior y va a estimular a la síntesis de hormonas tiroideas que ya hemos visto. Ahora, en la primaria hay hipersecreción de y cuando hay un aumento, acuérdense chicos, acá que hay un feedback negativo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto de las retroalimentaciones negativas o feedback negativo, ¿cómo va a estar el TSH? En el segundo, chicos, a ver. Todo, ¿no? ¿Por qué? Si estimulas la TSH va a seguir estimulando. Más liberación de. En el subclínico, ¿segura? La T4 y la T3, normal. La TSH, ligeramente disminuida. Eso es el hito. Y tal cual así, les va a venir el examen. Solo apréndanse lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿Ya? ¿Cómo estaría en el hipo? ¿En el hipo van a dosar T3? No. ¿Por qué? Acuérdense que periféricamente la T4 convierte a T3. Pero en el hipo no abundan las hormonas tiroideas, hay disminución. Entonces, la conversión va a ser nula o baja. Entonces, medimos T4 y TSH. Y lo mismo. Si la T4 está baja, la TSH va a estar alta. ¿Por qué? La tiroides van a decir, le va a mandar un estimular hipotálamo, va a actuar la TRH y a nivel de los tiroidocitos, en la hipófisis, a estimular a que se libere más. Entonces esto va a aumentar. Y en el subclínico, eso se aumentado. ¿Sí, normal o aumentado? ¿Y eso? ¿No, chicos? Allá. Este está metiendo inmunología. Saben que hay 4 tipos de hipersensibilidad, ¿no? El tipo 1, mediada por IG. El tipo 2, mediada por IgG, IgM. Tipo 3, por
Gates es una hipersensibilidad tipo 2. Por si les pregunto. Chicos, acá también hay otros estadios, como el perclorato y el tiosinato, inhiben lo que es el NIC, que era un transporte activo secundario, pero era un sin porter o antiporter. Sin porter. Si les dicen margen verdadero o falso y les ponen que el NIS es un sin porter que está en la membrana apical del folículo tiroideo, ¿verdadero o falso? Acá está. Sangre. Acá está el color. Esto es la membrana apical. Y esto es la membrana vasolateral. Entonces, el NIS se encuentra en la membrana apical. ¿Vale? Después encontrar hay otras formas, al igual que la fendrina. ¿Dónde está? En la membrana apical. Y es un contratransporter o antiporter. Metecloro, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del páncreas endocrino, chicos, ¿ya? El páncreas endocrino está conformado por una estructura muy importante. ¿Vamos a hacer el páncreas? Bien, chicos, para que empecemos con páncreas, hipotiroidismo. Así como hipertiroidismo era aumento de la secreción de la producción de hormonas tiroideas, hipotiroidismo será disminución. Ya. ¿Cuál es el hipotiroidismo más frecuente? O sea, tiroiditis de Hashimoto. ¿Ya? ¿Cuál sería la clínica de un hipotiroidismo en general? Todo enlentecido. Por ejemplo, estreñimiento, bradicardia, sueño, obeso. Acá encontramos nódulos. También. En los dos podemos encontrar nódulos. El bocio y los nódulos son independientemente del hipertiroidismo. ¿Ya? ¿Qué más? Un Hashimoto como tal, ¿qué nos podría venir en el examen? Si te dicen, bueno ya, antes de eso, y crisis mixedematosa, ¿qué es? Un hipo severo. ¿Ya? Un hipo severo. Es, así como el hipo severo era la tormenta tiroidea, la crisis mixedematosa es el hipo severo. Entonces, ambos son extremos. ¿Ya? Entonces, si viene con bradicardia, ¿cuál sería su extremo? Un shock. Viene choqueado el paciente. Si lo normal de un hipo es somnolencia, ¿cuál sería su extremo? Un trastorno total del sensorio, un coma. ¿Ya? Normalmente estos hipotiroidismos, esta crisis mixedematosa, ¿en quién se da? Grupo etario. Niños, adultos, ancianos. Ancianos, ¿no? Mayores de 50 años normalmente. Mujeres de 20 años. ¿Ya? Y normalmente te
suelen decir en el examen que tuvo un factor estresante o que estaba tomando su medicamento y se descompensó por dejar el problema. ¿Ya? Luego también vamos a tener la de Kervain, es importante, y la de Riedel. La de Kervain, ¿qué quiere decir? La de Kervain tiene otro nombre, tiroiditis subaguda, ¿cierto? Tiene algo muy específico y prácticamente único de las tiroiditis. ¿Qué es? ¿Cómo? No. Tiene una trifase, sí, cierto. ¿Cómo cursa primero? Como hiper. ¿Por qué cursa primero como hiper? ¿Qué evento hay para que sus hormonas tiroideas se eleven? Una inflamación. Entonces, cuando se inflama la tiroides, empieza a sobreexpresar estas hormonas tiroideas que ya les habló Álvaro. Empieza a secretar, cosa que no es normal, porque la inflamación al final se acaba. Entonces, cuando se acaba la inflamación y ya exprimimos nuestra tiroides, ¿quedarían hormonas? No. Entonces, por eso entramos a la fase de hipotiroidismo. Entonces, hipertiroidismo, hipotiroidismo y por último, una fase normal. ¿Por qué una fase normal? Si no tenemos nada. ¿Cómo se acabó? Empezó. Y normalmente suele cursar con eso. Su antecedente es que ha tenido una infección viral. Ya sea COVID, algún rinovirus. ¿Ya? Y termina con la normal. ¿Qué es lo patognomónico, por así decirlo, de esta de Kervain? Que no tiene ningún otro hipotiroidismo ni tiroiditis. ¿Cómo es el bocio? Doloroso. En ninguna tiroiditis tiene bocio doloroso. ¿Ya? Solo en la subaguda de Kervain. Entonces, si te mencionan bocio doloroso, ni siquiera vas a ver las alternativas. De frente, buscas Kervain o subaguda. Y si te falta, como estamos en hipo, te falta hormona tiroidea, ¿qué le das? Hormona tiroidea. Específicamente la T3, un análogo de la T3. ¿Quién es un análogo de la T3? Levotiroxina. ¿Ya? Un análogo de la T4. Hipotiroidismo en general. Hipotiroidismo en general, análogo de la T4, levotiroxina. Y si estamos hablando específicamente de Riedel, de Kervain, es que como se ha inflamado y está en su fase hiper, ¿le vamos a dar algún medicamento? ¿Le vamos a dar metimazol? No, porque es propio. Es propio de una infección que se va a bajar. Si le damos, lo inhibimos y va a ser peor. Va a ser peor la fase hipo. Entonces, termina con la fase hiper, que solo si vamos a tratarlo, lo único que debemos tratar que son síntomas, solo síntomas. ¿Con qué? Beta-block. Y de ahí en la fase hipo, ¿qué hacemos? Podemos dar la hormona, porque ya se va a regularizar de todas formas. Y en fase normal ya queda ahí. Ahora sí que hable de páncreas. Bueno chicos, en páncreas endocrino nosotros tenemos una estructura muy importante en la cual es los islotes de daño. Estos islotes, nombres endocrinos. Los islotes van a tener ciertas células que van a secretar ciertas hormonas. Tenemos las células alfa que secretan
¿Cuál es su efecto a nivel de los procesos de glucogenólisis, gluconeogénesis y glucogenogénesis? ¿Qué creen que hace? Primero, ¿qué es gluconeogénesis? Formación de la glucosa. Neo, Nuevo. gluconeogénesis. Formación de glucosa a partir de sustratos no glucosídicos, o sea, de carbohidratos. O sea, no de forma glucosa a partir de carbohidratos, sino de proteínas, aminoácidos. Después tenemos la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Lisis, glucógeno. Construyes los depósitos de glucógeno para elevar la glucosa en sangre. Entonces, luego viene la y la glucogenogénesis. ¿Qué es la glucogenogénesis? Formación de la glucosa. Glucógeno, ¿no? A partir de glucosa que se almacena en los adipocitos y en el músculo estriado. ¿Para qué? Para que cuando uno haga ejercicio necesite ATP y energía para poder efectuar correctamente los ejercicios que uno hace. Ahora, teniendo en cuenta eso, la insulina propiamente es una hormona anabólica. Va a favorecer lo que es la glucogenogénesis y va a inhibir lo que es la glucogenólisis y la gluconeogénesis, porque es una hormona hipoglicemiante. Luego están las células delta, que secretan. ¿Cuál es la opción de la somatostatina? Regular el hormona. Es un inhibidor por excelencia, ¿sí? Principalmente insulina. Y de la insulina y del glucagón. Ustedes tienen que tener un mediador, ¿no? Que los controle. Después están las células epsilon, que secretan grelina. Ahora, hablando de la célula beta pancreática, esta es la célula beta. Esta célula beta lo que va a tener son un receptor que va a meter glucosa en la célula propiamente. ¿Alguien sabe cómo se llama ese receptor? El GLUT2. El GLUT2 es muy importante porque está solo en páncreas y va a permitir la entrada de glucosas para posteriormente formar ATP. Ahora, por otro lado, nuestra célula beta tiene canales de calcio y canales de potasio y canales de calcio. Fisiológicamente hablando, cuando aumenta el ATP, va a tener una acción sobre estos canales de potasio. ¿Qué se van a hacer? Lo va a bloquear. Entonces va a haber mayor potasio menos. Entonces se va a despolarizar la célula beta y lo que va a permitir es la entrada de calcio. Pero a su vez, acá está utilizando lo que es la insulina y lo que va a hacer el calcio es permitir la transformación de la insulina para ejercer su efecto en la periferia. Ahora acá hay un párrafo muy importante que son cuáles? Los ¿qué haría la sustitución?
la inhibe una enzima muy importante, que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Esta glicerol 3-fosfato deshidrogenasa lo que hace es inhibir lo que es la gluconeogénesis hepática. Si les dicen que la metformina inhibe la gluconeogénesis hepática, ¿qué ponen verdadero? Claro, porque es un hipoglicemiante. ¿Ya? Inhibe la gluconeogénesis renal, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque actúa tanto en el hígado como en el riñón. Entonces, en sí, la metformina inhibe la gluconeogénesis hepática y renal. ¿Sí? Después, el efecto adverso más común de la metformina es efectos intestinales, ¿no? Náuseas, finales. Y lo más grave es la acidosis láctica. Entonces les ponen un caso clínico referente a eso y les ponen cuál es el target de dicho fármaco. ¿Ustedes qué ponen? Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa que inhibe la gluconeogénesis hepática. ¿Ya? Ahora, aparte de este GLUT, hay otros receptores de glucosa propiamente. ¿Cuántos receptores hay? Cinco, ¿no? Los que menciona el STEP son 5. El 1, el 2, 3, 4, 5. De esos, ¿cuál solo lleva fructosa? 5. Siempre un examen. ¿Ya? ¿Y cuál es dependiente de insulina? La que se encuentra en los adipocitos y en el músculo estriado. ¿Cuál es? La 4. Es lo más importante dentro de los grupos. Ahora, también tenemos que hablar de lo que son las incretinas. ¿Alguien me dice qué son las incretinas? ¿Cuáles son? ¿Y qué hacen? Ya, GLP-1 y hipno. GLP-1 y estos son secretadas por las células L. Acuérdense, tiene una L, células L. La célula está a nivel intestinal. Lo que van a hacer es favorecer la liberación de insulina para aumentar la captación de glucosa. Pero esos tienen un tiempo de vida media muy corto, porque son inhibidos por otro enzima. ¿Cuál es? ¿Cuál? DPP4. DD4. A su vez esta LP1 tiene otro efecto. Chicos, si les preguntan cuál es el efecto de las incretinas, porque ya han preguntado, ¿cuál es? A nivel pancreático, y eso aumenta la captación de glucosa, capta más glucosa. ¿Para qué? La glucosa baja, funciona. Pero a su vez, esto va a inhibir también las células alfa. ¿Qué se afectaba a las células alfa? Alfa. La alfa, glucagón. Entonces, ya tenemos todos los efectos de las incretinas. Ahora, acá también hay fármacos, que son los análogos del GLP-1 y los inhibidores del DPP-4. Esta GLP-1 va a inhibir a las células alfa liberan glucagón. Entonces, bloquea la liberación de glucagón. Porque lo que hace el glucagón es, su estímulo es cuando hay baja azúcar. Entonces, lo que quiere hacer el glucagón es aumentar los niveles de glucosa mediante estimulando ¿qué proceso?
ustedes aumenten la glucosa. Chicos, tienen que dominar esos tres términos: glucogenólisis, gluconeogénesis y ¿cuál más? ¿Ya? Porque han preguntado también en el examen. Entonces, bien chicos, yo me acuerdo de esta forma. Y si me entienden, chévere, si lo toman, acá. ¿Cuál es primero, el 1 o el 4? Entonces, tenemos los sufijos tida y el otro sufijo ida. ¿Ok? Tira, glutida y gliptina, ¿cierto? Y todos los fármacos que terminan en tira, gliptina propiamente. Entonces, ¿cuál es primero, la D o la N? Entonces la D va con este, con el GLP-1. Mientras que todos los que tienen NM son inhibidores de la DPP-4. ¿Por qué le digo esto? Están confundidos. Ahorita me pueden responder, pero en el examen se olvidan. Y hay que asociar, chicos. Siempre hay que asociar, porque cuando uno no asocia, la mente es débil y se olvida. Entonces, ¿quién ha entendido esto, no? Ya. Luego, a nivel de las células en tejido, en los enterocitos, no sé si han visto imágenes así en Constancia y en el Valle Rosario del cuerpo. Hay una enzima muy importante, que es la alfa-glucosidasa. Esta alfa-glucosidasa lo que va a hacer es hidrolizar los hidratos de carbono que llegan a nuestro intestino. Y lo que van a hacer es permitir la mayor absorción de glucosa. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente glucosidasa? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente diabético propiamente y no quiero absorber esa glucosa? ¿Voy a estimularlo o voy a inhibir ese estímulo? ¿Ah? Inhibir, estimular. Bien. Chicos, ustedes tienen que aprender lo fisiológico. Si yo les digo que la alta glucosidasa lo que hace es permitir la absorción de los nutrientes para aumentar la glucosa en sangre, ¿qué hacemos con esta enzima? ¿Lo bloqueamos o lo estimulamos? Lo bloqueamos. Y acá están dos fármacos, la carbosa y el migrisol. Si les preguntan, target de los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Acá, acarbosa y migritol. ¿Y qué? Acarbosa. El otro. Acarbosa y migritol. Migritol. ¿Ya? Ahora, a nivel del túbulo contorneo proximal, hablando propiamente de renal un poco, porque tiene relación con los hipoglicemiantes, ¿cuánto es el umbral de glucosa a nivel renal? 120 era. No, eso es la glucosa en sangre, 70 a 100 miligramos por el estilo. Pero a nivel renal, nosotros tenemos un umbral. 180, y otras literaturas mencionan 200, ¿no? 180 a 200. Ya. Ahora, para esto, ¿la glucosa se excreta o se reabsorbe? Muy bien, se reabsorbe. Pero cuando nosotros sobrepasamos ese umbral de 180 a 200, va a haber un receptor que se va a sobresaturar y no va a permitir la reabsorción de glucosa. ¿Cuál es? El SGLT2. Entonces, ese SGLT2 va a permitir la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Qué fármacos actúan a nivel del SGLT2? Primero, el mismo, el estímulo. Todos los que terminen, claro, primero, ¿no? Todos los que terminen en glicosina, ¿no? Glicosinas, todos los que tienen glicosina son inhibidores del SGLT2. ¿Ya?
dapaglifosina, empaglifosina, entre otros. Todo lo que termina en glifosina es inhibidor de DSPGT2. ¿Y a qué está asociado? ¿Cuáles son sus efectos adversos? Tu pregunta es, ¿ciclo pasado? Infecciones seminales. ¿Por qué? ¿Ya? Si les preguntan, o le dicen, así como pusieron en la pregunta 20, ¿no? Que me expliquen, y la mayoría se ha equivocado. Ah, justifican. Justifica. Te dice, y acá lo mismo te van a decir, justifica. Justifica por qué, o sea, fisiológicamente hablando, por qué hay glucosuria y por qué se genera una I. En pocas palabras, para que alcancen su examen, porque las bacterias prefieren, les gusta lo dulce, ¿ya? Entonces, van a estar donde hay más dulce. ¿Qué es glucosuria? Orina, glucosa. Las bacterias van a preferir ese medio, por eso lo hiciste. ¿Ya? Pero en el examen del siglo pasado, ¿cuál es el efecto adverso de la dapagliflozina? De la quitación de para matar. ¿Así? Un ejemplo de un GLP-1. Un ejemplo de un GLP-1. Ya, liraglutide. Es un fármaco que últimamente se está utilizando mucho para obesidad. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque favorece la disminución o la baja de peso. ¿Ya? Pero, ¿qué es la liraglutide? Contiene hormonas tiroideas, ¿cierto? Entonces, exógenas, obviamente. Entonces, al dar a tu paciente, a una persona normal, por más gordita que sea, si le estamos dando hormonas tiroideas exógenas, ¿cómo estarían sus hormonas tiroideas a la larga? Aumentadas, ¿cierto? Entonces, ¿con qué va a cursar? ¿Ah? ¿Con hiper? Podría ser, pero es transitorio, así que no se le llama hiper. Se le llama tirotoxicosis. ¿Ya? La tirotoxicosis es un diagnóstico diferencial del hipertiroidismo, solo que la tirotoxicosis es solo síntomas, sin laboratorio de hiper, solo síntomas. Entonces, si es que te ponen TSH, T4 y T3, es lo que se pide en un hiper, normales, pero tiene en el caso clínico síntomas de hiper, tirotoxicosis. ¿Ya? Sígueme. ¿Les parece si les dicto unos casos clínicos para ver cuántos aciertan? Vamos a resolver casos clínicos, chicos. ¿Ya? A ver, para poder analizar los casos. 4. ¿Cómo? Chicos, pregunten. ¿Alguna pregunta? ¿No? Preguntas sin miedo, chicos. ¿No puede poner ahí las preguntas? Ah, No. No puede. No, imposible. Imagínate si quieren poner alrededor de Ah, no. Gracias. Ya. Son preguntas de nada, no se preocupen. Si te preguntan, en Salud 2015, produce la célula alfa pancreática, les doy alternativas. Grelina, leptina, somatostatina, insulina o glucagón. Glucagón, perfecto. Tenemos una mujer de 76 años que permanece estuporosa. Luego de intervención quirúrgica sin incidentes. ¿Cuál es intervención quirúrgica? Abdomen agudo. Sus antecedentes es hiperlipidemia,
tenido una angina de pecho y cuando le hacemos el examen físico se encuentra ventilación mecánica por una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2. ¿Ya? Observamos que tiene una cicatriz en el cuello, su temperatura está en 32 grados, su laboratorio está sodio en 127. ¿En qué pensaríamos? ¿Ah? ¿En qué? ¿No ve? Ya miren, ¿no? Como pueden ver, es muy... Como pueden ver, es muy largo, así que nos vamos a quedar con los datos que verdaderamente importan, ¿ya? Mujer de 76 años, ¿la edad importa? ¿Por qué? Porque puede ser muy bien un hipo o un hiper. El hiper dice que más o menos de cuánto a cuánto era? De 20 a 40, ¿cierto? ¿Y el hipo? De adultos ¿Mayor de mayores. 50? Bueno, Personas mayores. adultas mayores. 76 años, estuporosa. ¿Qué quiere decir estuporosa? Estupuroso. Tendencia. Ajá. ¿Escala de Glasgow en cuánto? Mayor. ¿Normal? ¿Estupor es normal? Es un punto antes del coma, ¿no? 9. Ya le dije la respuesta. Es un punto antes del coma. ¿En qué están pensando? 0. ¿Tenían que seguir leyendo toda la pregunta? Pero por si acaso siga. Ya, la respuesta era como que se mató su tarea. Así es que literal, en las preguntas, si ustedes conocen un término y conocen los puntos claves que les hemos dicho, a todos les dan la respuesta. Chicos, otra pregunta. En el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con metformina, se espera encontrar A. Asociación frecuente con acidosis láctica. B. Incremento de la absorción de glucosa intestinal. C. Liberación de insulina a partir del páncreas. D. Mejora en las condiciones clínicas del paciente con nefropatía. Y E. Disminución de la producción hepática de glucosa al inhibir la gluconeogénesis. A ver, vamos a ver esa pregunta. Me parece interesante. A ver, la primera clave. Asociación frecuente con acidosis láctica. Ya, a ver. ¿Verdadero o falso? Quiero opinar. Punto. No, uno. Levantando la mano. ¿Verdadero? ¿Sí? ¿Verdadero? ¿Todos de acuerdo? ¿Si a nadie de este grupo? A ver. A ver. A ver. La gente que esté en este grupo. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. ¿Quién quiere justificarme por qué falso? Levante la mano. Y me dice apellido. A ver. Se asocia al paciente renal. Ya, no, la primera clave, la que dice que hay. A ver, da la respuesta, por favor. Chicos, voy a leer. En el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con metformina, se espera encontrar A. Asociación frecuente con acidosis láctica. ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? No es una asociación. A ver. A ver, primero. No es una asociación frecuente. Se presenta en pacientes renales. Muy bien, sí. Es decir, la respuesta es que no, es decir, a pesar, a ver, no es la más frecuente, pero sí la más grave. ¿Es diferente? ¿Diferente o no? Así es, muy bien. Es decir, porque la más frecuente son los síntomas gastrointestinales. Es decir, el paciente que toma metformina va a tener dispepsias, diarreas, náuseas, epigastralgias, dispepsia. Pero no, mayoritariamente no va a... Lo raro es la acidosis láctica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una de las contraindicaciones para yo poder dar la metformina son pacientes que tienen insuficiencia. O sea, a ningún paciente que tiene insuficiencia le puedo dar hepática, renal, insuficiencia cardíaca, y respiratoria tampoco. ¿Por qué? Porque estos podrían, uno, por si aumentar el ácido láctico, o dos, cualquier descompensación hace que aumente el ácido láctico. ¿Ya? ¿Les comentaste el mecanismo de acción de la metformina? Claro, así es, ¿no? Pero tiene un efecto, ¿no?, en la
parte del mitocondrial sobre el receptor MKA, ¿no? MKA, que finalmente esto lo que va a hacer es disminuir la gluconeogénesis y la lipólisis, ¿ya? Ese es el mecanismo de acción. Lo que dicen está bien, ¿no? Disminuir el efecto, ¿ya? A ver, la segunda clave. La B es incremento de la absorción de glucosa intestinal. A ver, ¿verdadero o falso? Alguien que nos pueda ayudar con la respuesta. ¿Es un mecanismo de acción? Más bien, a ver. Muy bien, ¿cierto? ¿Qué buscas tú en un paciente diabético? ¿Que se reabsorba más glucosa o que se elimine más glucosa? Lógico. Entonces, lo que yo un diabético no quiero, si ese efecto no es bueno. Okay. Para eso tengo medicamentos que cumplen esta función. A ver, ¿qué medicamento cumple la función de disminuir la absorción de glucosa intestinal? La carbosa. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? La carbosa lo que hace es disminuir la absorción intestinal de glucosa. ¿Ah? Muy bien. Si alguien no está de acuerdo, fundamenta sus conceptos. Y acuérdense, en el último examen, como ellos han dicho, ha habido fundamento, ¿no? Entonces, tienen que fundamentar. Después de una pregunta de estas, si no fundamentan bien, van a tener un punto menos. La tercera. Por si acaso, fundamenta. No, claro. No, nada que. No. No, sí, O sí. no. Fundamental. O tal vez. ¿Ya? La tercera clave. La tercera es liberación de insulina a partir del páncreas. ¿Es verdadero o es falso? A ver. ¿Qué medicamentos, qué grupos farmacológicos, también lo acaban de mencionar, qué grupos farmacológicos hacen que se secrete más insulina? Muy bien. ¿Y el otro grupo farmacológico? ¿Cuál? También, pero también hace que se secrete más insulina, pero desde el punto de efecto que hace que se secrete más desde el punto de vista por mecanismo de acción. Las metilmina. ¿Qué hacen esto? ¿Cuál es su target de acción? ¿Qué bloquea? ¿Cuál? Bloquea qué bomba. La bomba potasio dependiente del ATP, acuérdense, ¿no? Eso he explicado varias veces, ¿no? Es decir, el tema es, acá lo que hace eso, ¿qué hace? Que aumente de alguna forma, ¿sí? La célula se vuelva más positiva, al que se hace más positiva porque aumenta el potasio intracelular, hace que se despolarice. Y esta despolarización, ¿qué hace? Como segunda fase que se produce, y trae que electrolito, el calcio. Este calcio va a hacer que es un efecto, acuérdense. El calcio tiene dos cosas. Uno, contrae, ¿no? O secreta. En este caso, va a ser las vesículas que se encuentran dentro de la célula beta pancreática y va a hacer que se secrete insulina. Es el mecanismo de acción. La pregunta es, doctor, ¿y cómo fisiológicamente? Lo que estimula es la glucosa, ¿no? Fisiológicamente lo que va a hacer es la glucosa se convierte en ¿qué? ¿Ciclo de Krebs? Piruvato. Y el piruvato, ¿qué va a hacer? Va a formar ATP. Entonces, el aumento del ATP bloquea claro, fisiológicamente la bloquea. Farmacológicamente, ¿qué hacemos? La bloqueamos con las sulfonilurias, ¿no? Y las nigroglicerina. ¿Ya? ¿Te quedó claro para todos? ¿La metformina secreta insulina? No. Por eso que la reacción adversa más frecuente de las sulfonilurias y de la metilina, ¿cuál es? Hipolicemia. ¿Por qué? Porque de alguna forma van a hacer que se secrete más insulina. La metformina, la reacción adversa que he mencionado, ¿en algún momento que sea hipolicemia? No, ya hemos dicho no. Síntomas digestivos, dispepsia o acidosis. ¿Ya? Cuarta, claro. Cuarta es mejora de las condiciones clínicas del paciente con nefropatía. ¿Qué dijimos por los pacientes que tienen? Así es. ¿Hasta cuánto de curación de creatinina les puedo dar? 30 a 25. Ya no le puedo dar. Es decir, más de 30 a 25 puedo dar. Pero la dieta recomienda con menos de 50 riesgo-beneficio. Ya menos de 25, nunca. ¿Ya? Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Pregunta. Están de guardia en emergencia.
Si llega un diabético, toma metformina, viene por una infección urinaria, viene taquicárdico, leucocitosis, ¿no? Por ahí la presión está en límite, ¿no? El llenado capilar está en 2 segundos, le parece 3. ¿Continúa con la metformina o no? ¿Qué hace? No, le cambio de mí. Pues van a tener un montón de diabetes. Y él toma glibenclamida y toma metformina. Lo suspendemos. Porque un paciente que tiene de alguna forma algún tipo de infección puede llevar el shock que hace que aumente. ¿Qué producto aumenta? Cuando hay anaerobiosis. Láctico. Ácido Ácido láctico. láctico. Así es. Si yo a un paciente le doy metformina, que por sí puede aumentar el ácido láctico, más tengo un efecto que puedo producir ácido Shock. láctico es grave. Ah. Ácido láctico, el ácido te mata las cosas. Muy bien. Entonces siempre hay que tener cuidados, ¿no? Siempre saber en qué paciente darlo y en qué momento darlo. ¿Ya? La última. La última es disminución de la producción hepática de glucosa al inhibir la gluconeogénesis. ¿Verdadero o falso? Esa es. Acuérdense que el principal efecto de la metformina es disminuir la gluconeogénesis hepática, pero tiene otro efecto más, que lo que va a hacer va a hacer que la glucosa tenga un mejor efecto con su receptor, ¿no? Es decir, mejora la sensibilidad a la insulina, ¿sí? ¿Qué tipo de receptor? ¿Qué grupo? ¿La insulina? ¿Cuál es el gluten dependiente de insulina? Gluten. 4. 4. ¿Qué órganos o qué estructuras de nuestro cuerpo o qué células tienen más receptores GLUT4? Músculos. Músculo. ¿Qué más? ¿Por qué músculo? Cerebro liso. liso. Músculo esquelético. Músculo estriado. Esquelético. Utilizamos la energía, ¿no? Acuérdense. La insulina mete la glucosa ¿para qué? Para producir ATP. ¿Qué más? ¿Qué otra célula? Los alcocitos. Así es. Ya. Son las células que son dependientes de insulina. ¿Ya? Y el hígado también, pero en el hígado no hay mucho GLUT4. En el hígado, ¿qué GLUT hay predominantemente? 5. Sí, es que hay, sí, claro. Copia. Tarea para que otra sea. Ya. Hígado. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Y por qué soy diabético? ¿Ah? ¿Y por qué soy diabético? Ok. Creo que eso lo habíamos comentado en el primer video, ¿no? A ver, en sí, chicos, el valor que se da, que está explicado también en la mañana, en el libro de la mañana, y para eso respondamos primero una pregunta. Lo que ustedes han leído, que ustedes han revisado, ¿con qué valor se considera que un paciente tiene hipoglucemia? ¿Menos de cuánto? 70. 70. A ver, hay un valor establecido a nivel mundial, ni siquiera regulada. La Asociación Americana de Diabetes dice con cuánto es hipoglucemia. De 80 sería normal y hipoglucemia menos de 70. O 5. 70. ¿Cuánto? 70. No. Menos de 70. A ver, ¿por qué en 80? ¿Por qué no 50? Muy bien, una por la manifestación clínica, que es el clínico, pero ¿por qué más? Fisiológicamente, ¿por qué? Ya, porque hay elevación de una reguladora, está muy bien, pero ¿qué pasa? Ese nivel límite de activación de las hormonas contrarreguladoras. Cuando mi glucosa baja menos de 70, ¿qué va a pasar? En las células alfa va a haber sensores de que hay disminución de glucosa. ¿Y qué se va a secretar? Glucagón. ¿Por qué? Porque dice, okay, oye, tu glucosa está bajando. ¿Sí? Sea de ayuno, sea porque no se almuerza. La glucosa baja y el glucógeno se activa. ¿Sí? Pero ¿con qué valor? Menos de 70. Diferente. Cuando yo como, ¿qué va a pasar? Más de 3 meses la glucosa va a estar por encima de 70.
Y esta glucosa va a ser lo que estábamos viendo acá. Esta glucosa va a ir hacia la célula beta, ¿no? Va a ir por el GLUT2, va a entrar con la glucosa, formar ATPs y todo lo que hemos visto, de insulina, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí el efecto no es por quimioreceptores, sino por el efecto mismo de la glucosa. ¿Ya? Entonces, cuando la glucosa está por encima de 70, ¿qué va a hacer? Va a secretarse insulina. ¿Cómo secretamos insulina? Fisiológicamente. ¿Cómo es? ¿Cómo secretamos? ¿Cuántos niveles, cómo se secreta la insulina en nuestro cuerpo? Muy bien, hay dos formas. Una basal, que está todo el día, cuando comemos, hace picos. ¿No? Eso es lo fisiológico. Y eso es lo que tratamos de limitar cuando tenemos un paciente diabético. ¿No? ¿Qué le hacemos al diabético? Le damos una insulina basal y le damos generalmente una insulina postprandial, porque eso es lo que generalmente sucede fisiológicamente. Hay una insulina basal y una insulina que cuando comemos hace pico. ¿Ya? ¿Relacionado a qué? A la glucosa. Claro. Pregunta, al preguntar a su compañero, aparte del glucagón, ¿qué otras hormonas son hiperglicemiantes? A ver, pregunta de examen. Menciónenme las 4 hormonas hiperglicemiantes. Son 4. Ya les di una ayuda. Glucagón es una ya, totalmente de acuerdo. El cortisol también. ¿Qué más? Bueno, la hormona de crecimiento y las catecolaminas. Las 4 hormonas son las hormonas hiperglicemiantes, o también llamadas hormonas contrarreguladoras de la insulina, porque la insulina, ¿qué hace? Baja la glucosa. Por lo tanto, son contrarreguladoras de las otras hiperglicemias. ¿No? Bueno, chicos, excelente. A ver, antes de eso, preguntas, dudas, comentarios. Muy bien, chicos. Recuerden que el doctor Silva el domingo va a hacer actividad académica, ¿sí? Y el doctor Vargas se está comprometiendo para hacer un repaso antes del examen, ¿sí? En el diabetes, ¿cómo? Antes de la pregunta, compañero, murmuros, están murmurando. ¿Te contesto la pregunta? ¿Cómo? ¿Sí quedó bien? El doctor Silva el domingo va a hacer actividad académica y el doctor Vargas ha prometido que hacer el examen para segundo, ¿sí? Muy aparte de lo que estamos hablando ahorita, ¿de acuerdo? Muy aparte de la clase. Virtual, claro, virtual. Aprovechemos. Tenga todo. Así les digan a las 3 de la mañana es la recomendación. El que la quiere la recomendación. Ahora sí, disculpen. Sí, para el diabético es sentido. Algunas guías dicen que para los diabéticos es menos de 55. 70 para todo. Ok, bueno. Ya ven. Si les dicen cuál es el tratamiento del hipertiroidismo, les doy opciones. Yodo radioactivo, amiodarona, tiroidectomía o metimazol. ¿Cuál es el tratamiento inicial? ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento inicial? Empezamos con la primera. ¿El yodo radioactivo es tratamiento? Sí, Sí, pero... es tratamiento. No es el tratamiento. ¿Qué hace con la tiroides? La degrada, la va destruyendo. ¿Ya? La amiodarona, nuestro tratamiento, ¿qué hace? ¿Por qué han puesto amiodarona ahí? La amiodarona es un medicamento que causa el tiroidismo. ¿Por qué? Porque te aumenta el yodo. ¿Ya? Así que es un efecto secundario que podría venir. Efecto secundario de la amiodarona, hipertiroidismo. Tiroidectomía, ¿es el tratamiento inicial? ¿Qué número, si podemos poner un número, qué número de tratamiento podría ser? El último. Cuando ya falló, ¿qué cosa? Farmacológico. El metimazol, el propiltirosilo y el yodo. Ahí recién pensamos en la tiroidectomía. Y por último el metimazol. ¿Ese sería el primero? Y si te hubieran puesto el propiltirosilo, También puede ser. ¿ya? Y por último, te dicen cuál de las medidas
siguientes, la más adecuada. ¿Cuál sería la más adecuada para la taquicardia extrema secundaria a tirotoxicosis? ¿Ya? ¿Cuál de las medidas es el tratamiento para una taquicardia extrema secundaria a tirotoxicosis? Yodo sódico intravenoso, propiltiuracilo, digoxina, metimazol o propanolol. ¿Y por qué no metimazol? Porque le puede. Porque es una tirotoxicosis y les dije que en la tirotoxicosis no se trataban las hormonas tiroideas. Porque solo es una inflamación causada por un virus, ¿cierto? Eso es todo.